Hola a todos, buenas tardes. Veo que está conectado Roberto y también está conectado María Martínez Pineda. Estamos por comenzar nuestra primera sesión de nuestro curso. En este caso vamos a tratar nuestro primer tema, que es precisamente el Código Fiscal de la Federación. Este será entonces nuestro primer tema a tratar y bueno, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, pues me presento, ya probablemente me conozcan, en algún momento hayamos tenido contacto. Hola a todos nuevamente, ¿me escuchan? Al parecer tuve un problema aquí con la plataforma y tuve que volver a reconectarme. Ya estoy aquí nuevamente. Podemos utilizar para comunicarnos en la parte baja de aquí de la plataforma tenemos algunos iconos. Podemos activar nuestro micrófono, podemos activar nuestra cámara, que no es muy recomendable porque ocupa muchos recursos, y también podemos levantar la manita. Tenemos esos iconos. Y un poco más a la derecha tenemos otros iconos. Podemos utilizar el chat. Es el dibujito que parece un globo. Ahí le damos clic también en ese icono y podemos mandar algún mensaje. Por ejemplo, tengo aquí a todos los participantes, puedo enviar un mensaje. Ahorita les voy a compartir un mensaje. Hola a todos, estoy escribiendo. Ok, pues ahí está, podemos utilizar esta herramienta también para podernos comunicar. Si quieren que les active su micrófono, ustedes lo pueden hacer directamente, como les comentaba en la parte baja, tenemos ese icono del micrófono, o pueden levantar la manita. En dado caso que quieran que yo se los active, así lo podemos utilizar, o como ya decía, por el chat. Entonces, ¿sí se me escucha? ¿Me escuchan bien? Confírmenme por chat. Al parecer María Martínez también se está reconectando. Probablemente tiene problemas con su conexión. Igual me pasó a mí, pero bueno, ya estamos aquí. Roberto, ¿tú me escuchas bien? Bueno, pues mientras esperamos a que se reconecte y confirmamos el audio, si se me escucha bien, ya estamos nuevamente conectados. Hola María Martínez, ¿me escuchas bien? Confírmame por chat si me escuchas bien o si quieres que active tu micrófono. Ya de aquí. Bien. Hola, buenas tardes, profesor. Sí lo escucho. Oh, perfecto María, muchas gracias. Gracias por confirmar. Bueno, ya, si quieres puedes activar tu micrófono. Estaba todavía algo inseguro si se escuchaba bien o no mi audio. Pero bueno, gracias por confirmarme. Ahora sí, entonces comenzamos. Bueno, Sí, entonces, gracias. gracias. Vamos a comenzar. Nuestro primer tema, decíamos, es Código Fiscal de la Federación. Mi nombre es Eric Gabriel Heredia Quirós y comenzamos. En nuestra presentación de descargada de la plataforma podemos ver la estructura del Código Fiscal de la Federación. Esta es una ley fiscal que es muy importante. Dentro de esta ley fiscal es, digamos que un libro, si lo podemos comprar impreso o lo podemos descargar desde internet. En internet lo podemos buscar o podemos entrar directamente en nuestra Cámara de Diputados. Ahí están todas las leyes federales que se publican. Ahí están todas, dentro de ellas tenemos esta ley fiscal. Entonces es un libro que está organizado conforme a esta estructura. Tenemos, por ejemplo, títulos. Dentro de los títulos está organizado por capítulos
y luego tenemos otro título, título 2, título segundo, y luego hay un capítulo único para ese título. Después otro título más, que sería el tercero, y este consta de 2 capítulos, y así sucesivamente. Podemos ver cómo se organizan en títulos, capítulos, y en algunos casos vamos a encontrar subdivisiones también de los capítulos, en secciones. La sección 1, en este momento no tenemos algún ejemplo de ello, pero podemos encontrar esa subdivisión en algunos casos. Sección 2, etcétera, etcétera. Así está entonces la división en títulos, y luego se subdividen en capítulos, y estos a su vez se llegan a subdividir en secciones. Así están entonces nuestra distribución de nuestro código fiscal. A su vez, cada una de estas secciones consta de un grupo de artículos. Grupo de artículos. Igual, cada capítulo tiene su grupo de artículos. Esto lo pudiéramos ver algo así como, si recordamos matemáticas, como los conjuntos y los subconjuntos. Si recordamos, por ejemplo, el conjunto universal, por tratar de recordar un poquito matemáticas, ese sería el esquema del conjunto universal, que sería precisamente el Código Fiscal de la Federación. Y dentro de él tenemos los títulos, título primero, título segundo, título tercero, etcétera, título cuarto. Dentro de cada título podemos tener algunas secciones, como decíamos, que son los capítulos. Entonces estos son títulos, estos son capítulos, y dentro de los capítulos también se pueden subdividir, como ya decíamos, en secciones. Sección 1, por ejemplo, capítulo, sección, y así tendríamos las subdivisiones de nuestro Código Fiscal de la Federación, algo parecido a ello. Bueno, pues aquí podemos ver la primera sección, que sería el título primero. Este trata de disposiciones generales. Disposiciones generales, cuando se refiere así nuestro código, se está refiriendo a todos los contribuyentes, a cualquier tipo de contribuyente. Nosotros cuando estudiamos las disposiciones fiscales, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley especial de producción y servicios, entre otras disposiciones fiscales, ya sean federales o locales, o municipales incluso. Las leyes fiscales, como cualquier otra ley, pueden ser de los 3 órdenes de gobierno. Tenemos impuestos federales, tenemos impuestos estatales, y también podría haber impuestos municipales. Normalmente, de acuerdo a la Constitución, los municipios también tienen capacidad para tener sus propios impuestos. Sin embargo, lo regular es que no hagan sus propios impuestos, sino se basen en los impuestos de su estado, en los impuestos estatales, pero podrían tener sus propias leyes, cada municipio. Así está dispuesto en nuestra Constitución. Por lo tanto, tenemos leyes de todo tipo, federales, estatales, y hasta podríamos tener municipales. En todas esas leyes, hablando en el ámbito fiscal, pues están las leyes que regulan cada impuesto. Por cada impuesto hay una ley. En el IVA hay una ley para el IVA, en el ISR hay una ley de ese impuesto, etcétera. Tenemos impuestos estatales, por ejemplo, como el impuesto al hospedaje, el impuesto sobre nómina, el impuesto de rifas y sorteos, entre otros. Leyes e impuestos federales, pues conocemos el impuesto sobre la renta, nos descuentan cada quincena de nuestra nómina. También tenemos la ley de impuesto al valor agregado, que también casi por cualquier adquisición que hagamos, nos cobran el IVA. Los conocemos perfectamente, o más bien estamos acostumbrados a que nos los descuenten. Es muy usual que así suceda. Y en ocasiones, si vamos de vacaciones a algún estado y nos hospedamos en algún hotel, pues también, si revisamos la factura, podemos darnos cuenta que nos cobraron un impuesto sobre hospedaje. Normalmente varía, cada estado pone su impuesto como mejor le convenga. Algunos cobran 2%, algunos el 2.5% del valor del hospedaje, o algunos cobran el 3%. Más o menos así están los rangos. Ok. Entonces tenemos esas leyes especiales. Como ya decía, voy a ponerlo aquí. Tenemos, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, tenemos la ley del IVA, hablando de impuestos especiales. Tenemos algunas leyes estatales, voy a ponerlas aquí como en general. Leyes estatales, puede ser de nómina, puede ser de hospedaje, puede ser de sorteos, entre otras. Aquí podemos encontrar estas leyes que regulan
a estas contribuciones que nosotros debemos de pagar. Si nosotros queremos saber cómo, cuánto, dónde debemos de pagar esa contribución, aquí debemos de ir, en esta ley especial. El Código Fiscal también es una ley impositiva. Tenemos este Código Fiscal de la Federación. Y en los estados también hay un Código Fiscal estatal. Un Código Fiscal estatal. Muy parecido, bueno, no tan parecido, pero es parecido en su esencia al Código Fiscal de la Federación. Así que podemos ver que en cuanto a disposiciones fiscales, podríamos dividir estas leyes en dos tipos. Uno, los códigos fiscales, ya sea estatal o federal, y otras, las leyes especiales, que regulan ya los impuestos en concreto, que también pueden ser federales o estatales. Nosotros en este momento estamos revisando este tipo de disposiciones fiscales. Y entonces, ¿cómo se diferencian de estas, de las disposiciones especiales? Estas, el Código Fiscal de la Federación, normalmente no, los estatales sí. El Código Fiscal estatal, si lo buscamos en internet, por ejemplo, Código Fiscal del Estado de Jalisco o Código Fiscal del Estado de México, o así buscamos por cada estado, vamos a encontrar que tiene su propio código fiscal estatal. En ese código fiscal, a diferencia del federal, ahí encontramos esto, los impuestos estatales. Ahí se regulan cómo se deben de pagar, cuándo se deben de pagar, quién los debe de pagar, cómo los debe de pagar, en qué supuestos sí, en qué supuestos no, cuándo se les exenta del impuesto, etcétera, etcétera, los requisitos, los formatos a ocupar, en fin, muchas disposiciones ahí vienen. Así está el Código Fiscal Estatal. Ahí encontramos todos los impuestos estatales y cómo debemos pagarlos. Sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación, el federal, no es así. Para ello, tenemos las leyes especiales, como por ejemplo decíamos, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Ahí no aplica como el Código Fiscal Estatal. Aquí entonces el Código Fiscal de la Federación es especial. Ahí no encontramos cómo voy a pagar el impuesto sobre la renta. Si yo quisiera saber, oye, ¿y cuánto debo de pagar de impuesto sobre la renta? No puedo irme al Código Fiscal de la Federación. Tengo que irme a su ley, a la ley del impuesto sobre la renta. Si quiero conocer lo del IVA, de la misma manera, etcétera, etcétera. Así en las disposiciones federales. Entonces, ¿qué trae este Código Fiscal de la Federación? Bueno, pues ese Código Fiscal de la Federación tiene diversas regulaciones. Por ejemplo, no te especifica cómo debes de contribuir sobre los impuestos que ya decíamos federales, sin embargo, es como un compendio. Es como un compendio de diversos aspectos fiscales. Es un compendio de diversos aspectos fiscales, como decíamos. Su objetivo es determinar las contribuciones y las diversas obligaciones que se deben de cumplir en relación a los impuestos federales. Entonces es determinar las contribuciones. Va a ayudar a determinarlas. Va a ayudarlas decíamos, en impuestos federales, no estatales, no municipales, solamente federales. Entonces, aquí se definen diversos conceptos fiscales fundamentales. Por ejemplo, lo que es el domicilio fiscal, lo que es el comprobante fiscal digital por internet, la firma electrónica avanzada, las facultades de las autoridades fiscales. Tenemos diversos conceptos, facultades, obligaciones de los contribuyentes, medios que se utilizan para las operaciones fiscales, como decíamos, la firma electrónica. Si yo quiero presentar la declaración del impuesto sobre la renta o del IVA, yo no voy a irme a la ley del impuesto sobre la renta, voy a irme al Código Fiscal de la Federación. Ahí voy a encontrar qué es la factura electrónica, cómo se solicita, cuáles son las medidas de seguridad que obtiene, para qué la puedo ocupar, etcétera, etcétera. Si yo quiero hacer una consulta ante la autoridad fiscal, no me voy a la ley del impuesto sobre la renta, ni a la ley del IVA, me voy al código. Y en ese código puedo entonces encontrar también cómo lo debo de hacer. Si yo quiero hacer una consulta con el SAT, por ejemplo, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer?
Me meto a la página del SAT, lo hago de manera electrónica, necesito mi firma, necesito mi clave. ¿Qué me pide el SAT para poder comunicarme con él? Para poder preguntarle algo, para poder, no sé, tal vez decirle, oye SAT, fíjate que no presenté mi declaración del mes anterior del ISR, ¿puedo presentarla este mes? Y el SAT me tendría que contestar. Tenemos medios electrónicos para poder comunicarnos con ellos. Esto está en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, define conceptos también, por ejemplo, como actividad empresarial. ¿Qué debemos de entender por actividad empresarial? O ya decía, domicilio fiscal, o también, por ejemplo, lo que es el establecimiento permanente, también lo que es enajenación, entre muchos conceptos más. Es un compendio fiscal. Lo que no encontramos en las leyes especiales, por ejemplo, la ley del ISR, la del IVA, la ley del IEPS, entre otras, lo que no encontramos ahí, entonces me voy al reglamento. Cada ley federal tiene su reglamento. Por ejemplo, la ley del ISR, déjenme cambiar de color para que se vea mejor. La ley del ISR y la ley del IVA tienen su reglamento también. Este reglamento lo emite el Ejecutivo Federal, el presidente, por medio de sus secretarías de Estado. Por ejemplo, por medio del SAT, en el caso de impuestos federales. Ellos emiten el reglamento de la ley. En ese reglamento puede estar especificado lo que en la ley no viene. ¿Qué se entiende por enajenación? Tal vez yo quisiera buscarlo en la ley del ISR, no lo encuentro, me voy a su reglamento, trato de buscarlo ahí, tampoco lo encuentro. Si no lo encuentro ahí, entonces ¿dónde lo busco? Me tengo que ir a ese compendio fiscal, me voy al código y busco si ahí está esa definición. ¿Qué debo de entender por enajenación? ¿Qué debo de entender por domicilio fiscal? ¿Qué debo de entender por todo lo que yo no encuentre? ¿Y qué pasa si no lo encuentro en el Código Fiscal de la Federación? No está tampoco aquí. Entonces, de acuerdo al mismo Código Fiscal de la Federación, me voy a otras leyes que le llaman el Derecho Federal Común. Derecho Federal Común. Y ese Derecho Federal Común, ¿qué es? También son leyes, pero no son fiscales. Ahí tenemos, por ejemplo, al Código de Comercio. Tenemos al Código Civil Federal. Tenemos a la Ley Federal del Trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos diversas leyes, de leyes laborales, leyes civiles, leyes mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otras leyes. Ahí es probable que yo encuentre lo que estoy buscando. Por ejemplo, dice la ley del impuesto de la renta que están obligados a pagar ese impuesto las personas físicas y las personas morales. En la ley del impuesto de la renta, en el artículo 8, sí viene definido lo que es una persona moral. Ahí lo encuentro. Pero si no lo encontrara, por ejemplo, persona física. Persona física no viene qué es una persona física en esta ley. Me voy a su reglamento, tampoco lo encuentro. Me voy al Código Fiscal de la Federación, tampoco lo encuentro. Me voy al Derecho Federal Común y ahí sí lo encuentro. Lo encuentro en el Código Civil Federal. Ahí lo busco y ahí dice qué es persona física, que se debe de entender. No le llama persona física en el Código Civil, le llama persona natural. Algo así, me parece que sí, persona natural. Entonces, ahí encuentro qué es esta persona y ya encontré la definición. La ley de impuesto sobre la renta no la encontré, me voy al código. El código me dice, mira, aquí búscalo. Si no lo encuentras, vete al derecho federal común, a estas leyes que ya mencionaba, y ahí encuéntralo. ¿Y qué pasa si no lo encuentro? ¿Qué pasa si no está en la ley especial, no está en el código, no está en el derecho federal común? Entonces, ¿en dónde lo busco? Entonces tenemos que aplicar la doctrina. En ese caso me voy a la doctrina. Doctrina. Por ejemplo, imaginen, doctrina lo voy a poner aquí, en la doctrina, es decir, los libros que se publican, estudiosos de las materias que hacen publicaciones de diversos temas, de cuestiones biológicas, de cuestiones químicas, de física, de contabilidad, de impuestos. Ahí están estas personas que tienen varias publicaciones. Me voy entonces a la doctrina. Por ejemplo, imagínense que soy un contribuyente que me dedico a la criación de moscas africanas. No sé si existan, las acabo de inventar. Un tipo de mosca africana. A eso me dedico, yo las crío, las alimento,
las reproduzco y me sirven para el campo. Esas moscas me sirven para acabar con plagas. Estoy inventando. No tengo idea, pero sí te puedes dedicar a ello y debo de pagar impuestos por ello. Yo voy a utilizar a mis moscas para los diversos agricultores que se dedican a la siembra. Ellos pues tienen el problema de las plagas y yo les ofrezco una solución. Les digo, mira, no te preocupes, no utilices pesticidas. Contaminan el alimento, contaminan las frutas, verduras. No, mira, yo tengo unas moscas que acaban con esa plaga. Las ponemos en tu campo, se las comen, acaban con la plaga. Y las propias moscas después de un tiempo también mueren, duran muy poquito y no dañan tu cultivo. Así que les ofrezco una solución. Esas moscas para mí son mi activo. Si yo quiero saber qué es el concepto de mosca, no lo voy a encontrar en la ley del impuesto a la renta, tampoco en el Código Fiscal, ni tampoco en el Derecho Federal Común. No me dicen qué es mosca. Lo tengo que encontrar en la doctrina. Tengo que irme a los libros especializados en biología. Ahí segurito lo encuentro. Voy a poder ver el concepto de mosca y las diferentes variedades de ella. Ahí está mi activo. Ese es mi activo. Con ese trabajo y así entonces es como encuentro esta definición, que es muy importante para las contribuciones. Nosotros cuando estamos calculando nuestros impuestos, ya sea el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS o cualquier otro, es muy importante saber los conceptos, los que los tengamos bien definidos, para que con ello podamos saber las obligaciones que tenemos. Si tengo que pagar impuesto, porque ¿qué tal si estoy exento del impuesto? A lo mejor la ley del impuesto sobre la renta exenta de los ingresos que obtengan los contribuyentes por cuestiones de agricultura. A lo mejor yo estoy exento. Tengo que saber perfectamente si lo estoy, para que yo sepa que no voy a pagar impuesto. Entonces, necesito saber si el uso de moscas caigo en ese concepto de exención. Por eso la importancia de saber perfectamente qué hacemos, a qué nos dedicamos y en base a ello saber si estoy obligado al pago de contribuciones o no. No.